Queridas, queridos, vamos a continuar y ya casi finalizar la segunda traducción estudiada, revisada, compartida en este canal, en este espacio de YouTube de las obras completas de Sigmund Freud. Estamos en el último texto que cierra Estudios sobre la histeria, un texto histórico básicamente. Eh, Texto de 1895 y que por supuesto ha de finalizar, digamos, estudios sobre la histeria después de la comunicación preliminar y después de los historiales clínicos que vimos. Debo señalarlo, la traducción que estamos abordando, un archivo que yo mismo encontré en internet, permítanme tantito, ahorita se los enseño, estamos en la página 255, vamos a ir a la página 1, este archivo. Busqué Sigmund Freud, obras completas. No hay problema de que lo comparta, puesto que es obra pública, es obra libre, no tanto el archivo, sino toda la obra de Sigmund Freud. Ajá. Lo busqué justamente por traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, o Luis López Ballesteros. Es una edición muy popular en América Latina, ajá, particularmente en México, porque mientras Freud vivía, o tuvo conocimiento, o al menos un intercambio de cartas con el doctor Luis López Ballesteros. Ajá. Esto es, digamos, diferente a los libros de la Standard Edition, de la edición normalizada. Déjenme, debo tener algún archivo, permítanme tantito. Les voy a enseñar cómo son las ediciones normalizadas. Esto, por supuesto, es un breve comentario. A ver, share este. Estas de aquí son las ediciones Amororto. No es la traducción que estamos leyendo. Esto ya todos los tenemos en este canal. Cerca de 800 horas nada más estudiando la obra eh, estandarizada, la normalizada, Standard Edition, por de Sigmund Freud a James Strachey, de James Strachey a Luis Echeverry. Pasa del alemán al inglés y del inglés al español. Ajá. Sin embargo, la traducción que estamos leyendo, les recuerdo, esta de aquí, Luis López Ballesteros, ajá, fue directa del alemán al español. Ajá. Entonces, estamos finalizando uno de los primeros textos, o bueno, casi por finalizar. Yo creo que estamos como a 3 videos de finalizar el texto de estudio sobre la histeria con este último, mm, no puedo decir capítulo, este último texto. Es que, verán, este capítulo o este texto se divide en 3 capítulos, 3 apartados, 3 subcapítulos, no sé cómo decirlo. El punto es de que, al menos hoy, leeremos, estudiaremos el primero de esta serie llamada Psicoterapia de la Histeria. Ajá. Sin más, dice el doctor Sigmund Freud, en nuestra comunicación preliminar expusimos haber descubierto al investigar la etiología o el origen de los síntomas histéricos un método terapéutico al que nombramos o adscribimos considerable importancia práctica. Hemos hallado, en efecto, para sorpresa nuestra al principio, que los distintos síntomas histéricos desaparecían inmediata y definitivamente en cuanto se conseguía despertar con toda claridad el recuerdo del proceso provocador y con él el afecto concomitante, y describía el paciente con el mayor detalle posible dicho proceso, dando expresión verbal al afecto. Antes de continuar, queridas, queridos, les dejo en la descripción de este video, entonces, no solo toda la comunicación preliminar de la Standard Edition, sino también de la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Y esto les sugiero, por favor, estudien por placer. No estudien para pasar una materia porque así solo encontrarán frustración. Ajá, porque efectivamente
uno puede sacar 10 en la materia, pero uno no vive de las calificaciones escolares. Ajá. Uno ya vive por placer y también, digamos, este comentario lo hago para el año 2025, tiempo durante el cual la obra de Freud ha sido sumamente descontextualizada, de forma tal que se busca lo bueno en la humanidad a partir de las psicoterapias. Ajá. Lo voy a poner de esta manera. Freud no fue un teórico de la salud mental, a pesar de lo que estamos leyendo. Ajá. Y de esto no solo escribí un libro, sino puedo escribir al menos otros 20 eh, de lo que significa la salud mental. Ajá. Permítame, agüita. Ahora, debo decir, en este primer párrafo hay un contexto importante. En primer lugar, el método terapéutico no es el psicoanálisis. El método terapéutico del cual habla Freud en este párrafo específico es el método catártico y se lo debemos a Breuer, Joseph Breuer o Joseph Breuer. Ajá. Y este método catártico implica, es cierto, ir a hablar, pero también implica hipnosis. Freud y Breuer se encargaban de hipnotizar a sus pacientes y luego pedirles a ya hipnotizados revivir el evento traumático, revivir la causa de su sufrimiento o de su dolor. Ujú. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es una declaración de libertad de las enfermedades mentales, entre comillas. Ajá. Lo que estamos leyendo aquí es un paso en una dirección en la cual el doctor Freud se va liberando de la ética médica. Ajá. Porque lo que el psicoanálisis descubriría después es que nosotros como seres humanos podemos y solemos servirnos de la enfermedad. La enfermedad la sometemos a nuestra voluntad o bien podemos usar la enfermedad física o mental para detener el mundo. La enfermedad es una herramienta útil para la humanidad para hacerse valer frente a las imposiciones sociales, culturales, académicas, familiares, etcétera, 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 etcétera. Una simple gripe, una simple diarrea y ya no fui a trabajar. Mi vida no corre peligro, pero así es como se introduce poco a poco el tema, digámoslo así, de la salud mental, entre comillas, no para el psicoanálisis, no para las instituciones, sino para los médicos. Aquí lo que Freud y su colega, también doctor, quieren demostrar es cómo a través de la hipnosis lograron grandes avances, pero posteriormente Freud, debemos reconocerlo, como un hipnoterapeuta malo, termina dejando a un lado la hipnosis como proceso o parte de su proceso terapéutico para ir descubriendo una dinámica más grande que la dinámica médica. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Procuramos luego hacer comprensible la forma en que actúa nuestro método psicoterápico. Así está escrito, lo están viendo en pantalla. Y estuve a punto de leer psicoterapéutico, pero dice psicoterápico. Ajá, es lo mismo, terapéutico. Digamos, que alivia la mente. Ajá. Entonces, la lógica es esta. Anula la eficacia de la representación no descargada por reacción en un principio.
dando salida por medio de la expresión verbal al afecto concomitante que había quedado estancado y llevándola a la reacción asociativa por medio de su atracción a la conciencia normal, en una ligera hipnosis, o de su supresión por sugestión médica, como sucede en los casos de sonambulismo con amnesia. Lo estoy dejando en pantalla, queridas, queridos. Vámonos despacito. De hecho, yo calculaba 3 videos, vamos a ver si son más. Pero verán, ahí está una lógica que Freud está resumiendo de su método, el método catártico, un método que requería, dice Freud, una ligera hipnosis, poquito. Recordemos, aquí la hipnosis se arranca de el contexto místico, del contexto esotérico. Ajá. Tenemos a la hipnosis al día de hoy, año 2025, no como una práctica pseudocientífica, sino como, digámoslo así, estados de sonambulismo. Ajá. Sabemos al año 2025 que la hipnosis es un estado entre el estar despierto y el estar dormido. Ajá. Hay gente que no se puede hipnotizar, entre ellos me incluyo yo. Estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, un maestro, digamos, con cierta experiencia en el psicoanálisis, doctor José de Jesús González Núñez, profesor mío en la universidad, nos puso un ejemplo, ajá, durante una clase. Nos ofrecimos varios compañeros. Algunas compañeras pudieron ser hipnotizadas, yo no pude. Y el doctor nos explicaba cómo esta situación normal dentro de los seres humanos puede procurarse. Ajá. Tampoco es que mi profesor se dedicara única y exclusivamente en hipnosis. Yo no tuve una materia en la universidad sobre hipnosis. Si mal no recuerdo, tomé con el doctor José de Jesús González Núñez la materia de teorías de la personalidad, entre las cuales veíamos el psicoanálisis. Ajá. Pero, queridas, queridos, podemos decir que a partir de la hipnosis, el doctor Freud se acercó al asunto de la sugestión. Ajá. Aquí, en el texto que estamos estudiando, sugestión médica podríamos también entenderlo como autoridad médica. Ujú. Y podríamos también observar este fenómeno, ustedes y yo, de forma natural. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, una gripe, pero hemos decidido ir con el doctor, ir con la doctora, no psicoanalista, sino médico general, para obtener un tratamiento. Y a partir de que ustedes y yo nos decidimos a ir con los doctores, sin haber tomado nada, comenzamos a sentirnos mejor. Ajá. Ese es, por ejemplo, una situación de sugestión. Yo me convenzo a mí mismo, yo estoy seguro de, y a partir de que emprendo pasos en esa dirección, empieza una mejoría que se siente. Ajá. Ya cuando llegamos con los doctores, es cuando se establece otra dinámica que después el psicoanálisis nombraría bajo la palabra transferencia. Pero todo esto empieza aquí. Ajá. Todo aquello, perdón, la transferencia, psicoanálisis. Estamos viendo los pasos de Freud hacia el psicoanálisis. Ujú. Entonces, aquí me detengo también un poco. Nuestro método, el método catártico, disminuye, cancela el poder de los pensamientos. Lo estoy cambiando las palabras, pero la lógica es exactamente la misma. Por reacción en un principio. Pensamientos atascados en nuestra mente. Ajá. Representación no descargada. Pensamientos que están ahí, dándonos vueltas en el día, en la noche, cuando comemos, cuando dormimos, cuando trabajamos. Ajá. Por medio de la expresión verbal.
aquí, por supuesto, también esto iría directo como principio del psicoanálisis al método de la asociación libre. Ajá. Ya lo llegaremos a ver. Ahorita solo lo estoy nombrando. Ujú. Y le damos salida, es verdad, a una idea, a un pensamiento no descargado, pero también al afecto, a la emoción que lo acompaña. Ajá. Que había quedado estancado. Aquí, queridas, queridos, ¿y por qué nuestros pensamientos no fluyen? ¿Por qué? Esto también sería parte de un principio nombrado después ya en el psicoanálisis como represión. Aquí podríamos nombrar cómo la represión tiene no solo diferentes dinámicas, diferentes manifestaciones, pero al final se reduce a lo que yo no quiero de mí, lo que yo no quiero saber, de lo cual yo no quiero hablar, lo que yo me niego a aceptar de mí. Ajá. Entonces, este pensamiento que yo mismo cancelo dentro de mi dinámica psíquica, dentro de mi conjunto de pensamientos, tienen un afecto. Por algo yo no quiero pensar en eso, por algo yo no quiero hablar de eso. Ajá. Y llenándola, llevándola, perdón, a la reacción asociativa por medio de su atracción a la conciencia normal. Aquí poquito a poquito nos vamos aproximando a uno de los principios teóricos del psicoanálisis, lo inconsciente. Eh, Como les comentaba, yo fui formado como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita no tengo a la mano. Ah, no, sí tengo a la mano. Recordé que por error, por descuido mío, he estado cargando mi cédula profesional. Mire, no debería yo estar cargando este documento porque es un documento caro, o bueno, de hecho están también por desaparecer, pero a mí me gustaban estas credenciales. Secretaría de Educación Pública, ajá, mi cédula profesional. Qué bueno que me acordé ahorita, la voy a dejar con mis documentos personales en casa. Pero, eh, ¿por qué les decía esto? Porque el contacto que tuve con la psicología, buscando yo a Freud, para mí fue un fracaso. No lo encontré en la universidad. A Freud lo encontré afuera de la universidad. Y es que la política, no sabemos hasta qué punto la política influye en los planes de estudio de los profesionales. Y por supuesto, los planes de estudio a los que yo estuve sometido, a los que yo me alineé en la Universidad Nacional Autónoma de México, tienen al psicoanálisis como una pseudociencia, cosa que es un error. Pero corrijan a los teóricos norteamericanos. ¿M? No es tan fácil. Les puedo decir que al menos el plan de estudio al que yo me sometí, el que yo cursé de 2002 a 2006, 2007 más o menos, y era un plan de estudio que concebía la ciencia como una forma de servilismo. La ciencia, el desarrollo científico, se tiene que someter a los estándares estadounidenses, cosa que al menos yo, ya después de haberme titulado, de haber concluido mis estudios, pongo en cuestionamiento. Ajá. Se los comento por esto. Ahorita el conductismo, una rama psicológica norteamericana que tiene todo que ver con el pensamiento religioso imperante en Estados Unidos, tanto a favor como en contra del cristianismo protestante. Ajá. El conductismo se apropia no de un inconsciente ni de una conciencia. Ajá. El conductismo habla poco a poco de, por ejemplo, pensamiento irruptivo. Por ejemplo, ajá, en cómo nosotros tenemos que controlar nuestra conciencia, tenemos que controlar el contenido de nuestros pensamientos, nuestras ideas. Cuidadito que pienses mal porque Dios se enoja y Dios conoce tus pensamientos, ¿no es cierto? Lo que quieren es borrar de la historia el nombre Sigmund Freud, pero no les va a salir
no solo por mi trabajo, no solo por mi obra, no solo porque están teniendo pérdidas millonarias, porque realmente sus terapias no están funcionando, porque se están oponiendo directamente a la influencia de la religión en la cultura, no solo norteamericana, sino en todo el mundo, porque quieren imponer nuevos valores y terminan imponiendo nuevas inquisiciones, pero, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy, queridas, queridos, no es una cuestión, digamos, dogmática. No es que yo le crea a Sigmund Freud, es que aquí el doctor Freud está retratando una verdad muy humana y una verdad que trasciende también los dogmas religiosos. A veces yo no quiero saber de mí y por supuesto, a veces ustedes no quieren saber de ustedes y por lo tanto nos apartamos de nuestros afectos, nuestras emociones y de nuestros pensamientos. No queremos saber de ciertas partes de nosotros, de ciertos días en nuestra historia, de ciertas fantasías que tuvimos a lo largo del día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es humano. Y eso, queridas, queridos, no se puede obtener por medio del estudio de la conducta, entre comillas, porque, a ver, queridas, queridos, el dolor es una conducta. Este pensamiento no me acuerdo en qué momento se los puse, si con Melanie Klein o en Vida y Obra de Sigmund Freud, pero ahorita lo planteo. El dolor es conducta, el amor es conducta, el deseo es conducta. Por definición, no. El deseo no es conducta, pero lo sentimos aquí, lo sentimos acá, lo sentimos acá. Ajá, dice el texto. Cúmplenos hoy desarrollar una completa exposición de los alcances de este método, método catártico, ajá, de sus ventajas sobre otros, de su técnica y de las dificultades con las que tropieza. Aunque lo más esencial de estos extremos se encuentre ya contenido en los historiales clínicos que anteceden y hayamos de incurrir en repeticiones. Es decir, les dejo en la descripción las dos comunicaciones preliminares de la Standard Edition y de Luis López Ballesteros. Trabajo, queridas, queridos. Qué bello es poder decir eso. Ya las tenemos estudiadas y las vamos a seguir estudiando. Ajá. Y les dejo también no solo todos los historiales clínicos de estudios sobre la histeria, que ya los tenemos en también las dos traducciones. Al menos para grabado este video, que ya en su momento tendremos todos de las dos traducciones. Hasta el momento tenemos solo los de estudios sobre la histeria. Ajá. De Luis López Ballesteros y de la Standard Edition. Esos ya los tenemos y se los dejo en la descripción de este video. Nada más de esos historiales son alrededor de 9 historiales clínicos. Por supuesto, cuatro de ellos son los mismos, pero con diferentes palabras, diferentes descripciones, por la traducción de cada traductor. Ajá. Pero también les dejo todos los historiales clínicos de la Standard Edition. Juanito, el pequeño Hans, el hombre de los lobos, el hombre de las ratas, Ana O. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. El historial de Dora. El historial que contradice la teoría psicoanalítica. Hay muchos historiales clínicos que ya revisamos en la Standard Edition, pero que no estoy seguro si están contenidos en en la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Entonces, capítulo primero, entramos a la carnita. Por mi parte, puedo decir que mantengo en sus extremos esenciales las afirmaciones de nuestra comunicación preliminar. He de hacer constar, sin embargo, que en los años transcurridos desde aquella fecha, años de constante labor sobre los problemas allí tratados, se me han impuesto nuevos puntos de vista, los cuales han traído consigo una distinta agrupación del material de hechos que por entonces nos era conocido. Están viendo que estoy corrigiendo, ¿vale? Nuevos puntos.
Dice el texto, sería injusto echar sobre Breuer parte de la responsabilidad correspondiente a este último desarrollo de las ideas que, en colaboración, expusimos en el indicado trabajo, comunicación preliminar. Así pues, cúmpleme hablar ahora en mi solo nombre, que recordemos también parte de la historia, como les vengo diciendo también, al tiempo de estar grabando este video, los lunes comparto Luis López Ballesteros, los miércoles Melanie Klein, los viernes Vida y obra de Sigmund Freud. Ya vimos el periodo Breuer. Sabemos que estos dos amigos llegan a un momento que se pelean, no físicamente, sino más bien discuten. Ajá. Y Breuer termina por apartarse de Freud por la importancia que atribuye Freud a el factor sexual, digámoslo así. Agüita. Poco a poco, a pesar de que él mismo dice, tiene razón, amigo, colega, termina diciendo, no, yo jamás he creído eso, lo niego. Ajá. Y por supuesto, después no solo llega la fama a Freud, sino también los ataques, y él se salva tanto de la fama como de los ataques. Ajá. Y he de decirlo, eh, la perspectiva, la visión del psicoanálisis sobre la sexualidad humana va mucho más allá del coito. Es lo que sustenta al coito. No puede haber coito si no hay todo lo demás. Y con todo lo demás también soy muy específico y también muy respetuoso la forma en la cual ustedes y yo, adultos, desde que somos niños, nos apropiamos de nuestro propio cuerpo. Vamos estructurando nuestra relación con el mundo a partir de lo que yo he denominado la experiencia sensible. La división que parte de la biología, pero que luego la complejizamos, de placer y dolor. Y por supuesto, la relación que el placer y el dolor tienen con la satisfacción. Ahorita lo voy a decir así. Hay gente que a través del dolor tiene grandes satisfacciones. Hablo de los masoquistas, pero también hay gente que a partir de grandes placeres adquiere grandes culpas. Y no es que estén mal, queridas, queridos. No es que la culpa en sí y por sí sea algo malo. Tampoco podemos decir que el dolor sea algo negativo, puesto que hay gente que lo busca. No podemos decir, están completamente locos. No. No, 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 queridas, queridos. Todas estas son posibilidades humanas. Y si hemos llegado tan lejos, es justamente por la existencia de dichas posibilidades humanas al momento de relacionarnos con otros como nosotros, con otros seres humanos, me refiero, y por supuesto con el mundo natural. La emoción, el miedo, no es eh, lo negativo de la humanidad. Al contrario, es una de nuestras más grandes herramientas para hacerle frente al mundo. Lo sostengo. Y, queridas, queridos, el problema justamente del conductismo es que todo está mal. El problema de la salud mental es una política que tenemos que reformular. ¿Por qué? Si nosotros queremos vivir en una burbuja y decir todo tiene que ser conforme a mi voluntad, me voy no solo a frustrar, sino que voy a vivir mi vida, eh, ¿cómo se dice? Medicado, anestesiado y por supuesto, cada vez más inútil frente a mí mismo. Pero es política de salud mental. Aunque no lo crean, yo no odio ni a la psicología ni a la psiquiatría. Pienso que son disciplinas que tienen que obedecer a las necesidades y aprender de sus errores. Ajá. Es algo que tenemos que revisar como sociedad y como ciencia. ¿Por qué? Si nos aferramos
no a dogmas religiosos, sino a tradiciones científicas, estamos burlándonos de la ciencia, justamente. Tenemos que hacer conforme mejor nos convenga a todos o a la mayoría. Ajá. Porque también realmente hay gente que no quiere enfrentarse a la vida, no le ve sentido. Ellos no le ven sentido. Y no es que debamos darle sentido. Cada quien no solo es dueño, sino también es responsable de esos pensamientos. Aquel que quiera darle sentido tiene el trabajo de darle sentido al mundo, la responsabilidad, y ese sentido será para él o para ella y nadie más. No es que él o ella tengan que compartir sus ideas y formar otras religiones porque terminarán como acostumbran los religiosos, matándose los unos a los otros, aseverando que su verdad es la única verdad admisible. Lo he dicho, digo, porque no solo es cuestión de vamos a leer a Freud, ay, qué bonito, y decir que muera la salud mental. No, no es nada más eso, queridas, queridos. La salud mental es y ha sido una política implementada desde los años 1960 más o menos, 1970 fue como empieza a tener un fuerte apoyo en Estados Unidos por parte del movimiento antipsiquiátrico, historia de la psiquiatría, pero también es un movimiento que se ha entremezclado con el deseo de religión que sigue durmiendo en el corazón de la sociedad occidental, el deseo de salvación. Y por supuesto, aquí importantísimo, queridas, queridos, si ustedes se dedican a la psicología, la psiquiatría, la medicina, sociología, etcétera, 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 trabajo social, todas estas, pedagogía, todas, el derecho mismo, todas estas disciplinas humanas, la economía, ajá, al momento de querer apoyar podrían obtener ciertos resultados deseables, pero en el momento en el que nosotros como profesionistas empezamos a tener éxito, se nos va a demandar partes importantes de nuestra vida, porque es lógico. Si yo tengo un paciente al cual, digámoslo así, le genero un bien con mi terapia, el paciente va a querer lo que yo le doy y me va a querer a mí. Pero no es nada más de que te aprecio, no es nada más de que te estimo, es de que me va a hablar a las 3 de la mañana porque no sabe qué pensar. Me va a buscar cuando tenga una duda. Me explico. Si la política de salud mental sigue siendo yo sé lo que es mejor para ti, mejor que tú, y tú tienes que obedecerme en lo que tienes que hacer, decir y pensar, entonces yo no voy a vivir para mí, sino voy a vivir para los otros, lo cual también es una aberración lógico, económica y social. Yo para mí, ustedes para ustedes, y por supuesto, sus pacientes para sus pacientes. Ajá. Entonces, queridas, queridos, ahorita les estoy hablando de una lógica que trasciende por mucho el texto, pero no es una lógica apartada del descubrimiento freudiano. Una lógica que vamos a ir cimentando poco a poco. También lo que les digo no está en la interpretación de los sueños. Ahorita les estoy hablando un tanto de política, de construcción de lazo social, que ha sido también, digamos, la forma en la cual yo me apropio del psicoanálisis. Yo como mexicano, porque en esto hay mucho de mi identidad nacional, de mi historia, de mis raíces hispánicas. En eso está todo, queridas, queridos. Lo que les digo soy yo, hablo desde mí. Y sin duda esto no sería posible sin mi paso por el psicoanálisis. Entonces, ahorita regresamos. Repito esto. Sería injusto
echar sobre Breuer parte de la responsabilidad correspondiente a este último desarrollo de las ideas, que en colaboración expusimos en el indicado trabajo, Comunicación Preliminar. Así pues, cúmpleme o me toca a mí hablar ahora en mi solo nombre. Ujú. No me acuerdo, queridas, queridos, si aquí extraño un poquito a James Strachey, el traductor de la otra traducción, pero les conté, por ejemplo, que Breuer llegó a separarse de Freud eh, por sus ideas, las ideas de Freud, sobre el papel de la sexualidad, ajá, en el origen de la neurosis. Ujú. Se los digo porque es posible que estas palabras hayan sido escritas después de 1895. Así es, una gran parte del trabajo de Sigmund Freud, de las obras completas del maestro. Ajá. Las escribe, pero pasa el tiempo y tiene que hacer correcciones, tiene que hacer algunas observaciones sobre lo que ocurrió con su obra y con la gente que lo vio nacer como pensador. Ajá. Dice el texto. Al intentar aplicar a una amplia serie de pacientes el método iniciado por Breuer de curación de síntomas histéricos por investigación psíquica y derivación por reacción en la hipnosis, es lo que estuvimos hablando acá arriba, ajá, derivación por acción, es decir, te hipnotizo y te llevo mentalmente a ese momento en el cual comenzó tu neurosis, ajá, derivación por reacción. Tropecé con dos dificultades. Yo, Sigmund Freud. Ajá. Y mis esfuerzos por vencerlas me llevaron a una modificación de la técnica y de mi primitiva concepción. O como yo pensaba que era la histeria, la materia, el tema. Ujú. Cambié mi forma de pensar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahorita vemos, no me adelanto. En primer lugar, no todas las personas que mostraban indudables síntomas histéricos y en las que regía muy verosímilmente o muy posiblemente el mismo mecanismo psíquico, resultaban hipnotizables. En segundo lugar, tenía que adoptar una actitud definida con respecto a la cuestión de qué es lo que caracteriza esencialmente la histeria y en qué se separa, se diferencia esta histeria de otras neurosis. Ajá. Es decir, y esto estamos hablando de, digamos, historia de la salud mental, la neurosis formaba parte no solo de los cuadros clínicos, es decir, de las enfermedades mentales, sino que también se dividía en histeria, neurastenia y neurosis obsesiva. Ajá. Esta última, la neurosis obsesiva, todavía sobrevive dentro de los cuadros psiquiátricos en el México, que tomamos en cuenta el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, se tiene, si mal no recuerdo, lo tengo que revisar, pero recuerdo que en la cuarta o quinta edición se nombraba como trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Ajá. Digamos, el TOC es el hermanito de la histeria y al haber practicado la psicología, aquí soy específico, psicología, ya después en mi vida se integró al psicoanálisis. Pero cuando yo llegué a trabajar con pacientes adictos a una sustancia, la histeria era, digámoslo así, la enfermedad mental presente en la gran mayoría y por supuesto imposible de diagnosticar porque ya no está dentro de los manuales diagnósticos. Ajá. ¿Por qué digo que la histeria tiene todo que ver con dos manifestaciones? Primero que nada, el cuerpo. Segundo, afectos exagerados, por decirlo de una manera. Ajá. Ahorita vamos a continuar, por supuesto.
No quiero detenerme en estas observaciones porque trabajé casi 10 años con población de diversos consumos en la Ciudad de México. Ya hablaremos en otro día, en otro momento, de mi experiencia profesional dentro de la psicología y de manos del psicoanálisis. Dice el doctor Freud, me adelanté, más adelante, perdón, más adelante detallaré cómo llegué a dominar la primera dificultad y qué es lo que aprendí en esta labor. Por el momento quiero exponer cuál fue mi conducta en la práctica profesional con respecto al segundo problema. Perdón, pero es que no puedo evitar pensar en cognitivo-conductual. Psicología cognitivo-conductual. Ya llegaremos también. Es uno de mis planes. Ahorita estoy leyendo mucho en este canal, leí mucho y voy a seguir leyendo mucho en este canal. Y lo que quiero hacer en un momento dado es estudiar al menos los principales autores de teoría cognitivo-conductual. Estudiar a Karl Popper, estudiar su falsacionismo, estudiar, por supuesto, a los psicoanalistas vivos, estudiar a Elizabeth Rudinesco, Jacqueline Miller. Luego hablamos, queridas, queridos, de otros planes, que por supuesto también existe la posibilidad de establecer contacto conmigo personal a través de mensajes de suscripción, en suscripción en este canal, mensajes por correo electrónico o mis redes sociales, ¿vale? Pero vamos a continuar y dice el texto. Es muy difícil ver acertadamente un caso de neurosis antes de haberlo sometido a un minucioso análisis y a un análisis tal y como solo puede conseguirse empleando el método de Breuer. Miren, aquí eh, Freud nos está haciendo una advertencia, pero también, digamos, es una advertencia bajo la cual la misma creación freudiana, el psicoanálisis, va tropezando. Ajá. Hay una dificultad. Es decir, podemos decirlo de la siguiente manera. Mi amigo y yo nos acercamos a estudiar una condición que forma parte, digamos, de los problemas sociales y médicos al día de hoy, pero también la forma en la que lo hicimos a través de la hipnosis nos colocó en una posición favorable a él y a mí. Pero al momento de nosotros querer explicar, nos topamos con una barrera. Ajá, dice el texto. Pero la decisión del diagnóstico y de la terapia adecuada al caso tiene que ser anterior a tal conocimiento. Se está hablando acerca del conocimiento, perdón, se está hablando sobre el conocimiento obtenido a partir del estudio de la neurosis a través de la hipnosis. Ajá. Entonces, no quedaba pues otro remedio que elegir para el método catártico aquellos casos que podíamos diagnosticar provisionalmente, momentáneamente de histeria, por presentar uno o varios de los estigmas o síntomas característicos de esta enfermedad. Sucedía así algunas veces que los resultados terapéuticos eran pobrísimos, es decir, nosotros como médicos realmente no servíamos, nuestro método no servía. No obstante, haber diagnosticado la histeria. Ajá. Es decir, el tratamiento no obedece al diagnóstico, algunas veces, y que ni siquiera el análisis extraía a la luz nada importante, a veces. Ajá. Otras veces, en cambio, intenté tratar con el método de Breuer neurosis que nadie hubiera sospechado fuera de casos de histeria, y hallé, para mi sorpresa, que el método lograba actuar sobre ellas y hasta curarlas. Es decir, es curioso.
La enfermedad para la cual mi amigo y yo hicimos un método, a veces no contestaba, a veces no respondía, pero ese mismo método para otras enfermedades mentales y tenía yo un éxito rotundo. Misterio, muy misterioso. Dice el texto. Así me pasó, por ejemplo, con las representaciones obsesivas, este, pensamiento irruptivo, en casos en que no representaban carácter alguno de histeria. Ajá. Es que miren, queridas, queridos, bueno, ahorita no lo digo, solo mencionaré que eh, interpretación de los sueños, el sueño como cumplimiento de deseo. Al momento de introducir el deseo sobre el control del pensamiento, eso es algo típico, podríamos decir, el síntoma principal de una neurosis obsesiva. Quiero controlar lo que yo pienso, pero no puedo. Y ese pensamiento que tanto odio, esa fantasía, ese deseo, regresa a mí. Ajá. Besitos, queridas y queridos obsesivos. No se preocupen, después de todo, son solo pensamientos. Me río porque no son solo pensamientos. Dice el texto. Por tanto, el mecanismo psíquico que nuestra comunicación preliminar había revelado no podía ser exclusivo de la histeria, ciertamente, mas tampoco podía decidirme a acumular a la histeria, en méritos de tal mecanismo, una serie indefinida de neurosis. De todas estas dudas me sacó por fin el propósito de tratar todas las neurosis que me presentaban como si de histerias se tratase, investigando en todas estas histerias o en todos estas neurosis, la etiología, el origen y la naturaleza del mecanismo psíquico y hacer depender del resultado de esta investigación la confirmación del diagnóstico de histeria previamente sentado. Aquí, queridas, queridos, verán, podemos también incluso aprovechar el hecho de que ya no aparecen las neurosis en los manuales diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, médicos, el CIE-11, Clasificación Internacional de las Enfermedades. Se menciona neurosis como parte de la historia, ajá, pero no como un cuadro clínico, digamos, válido, políticamente aprobado para el año 2025. Política. Eh, Podemos aprovechar y señalar cómo la neurosis está íntimamente relacionada con la humanidad en general, en cuanto que yo como ser humano no tengo posibilidad de vivir completa y totalmente satisfecho con el mundo que me rodea. En otras palabras, queridas, queridos, las redes sociales para el año 2025 nos dan cuenta cómo la humanidad odia a la humanidad. Y por supuesto, la humanidad, la gran mayoría de la humanidad, odia la vida. Corrijan eso con pastillas, queridas y queridos. Y esperemos que quien tome sus pastillas no se haga adicto a ellas, que lo más seguro es que ocurra. Ajá. Y aún así, queridas, queridos, la satisfacción, al menos parcial, al menos poquita, ¿es posible? ¿Y en qué lugar la colocamos? ¿Y en dónde colocamos también al sujeto como responsable de su propia satisfacción? Y no estoy hablando de masturbación. Estoy, bueno, en parte sí, pero en partes también yo vivo para mí. En parte. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos. Y no estoy, digamos, sustentando una filosofía narcisista, una filosofía, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Estoica.
¿cómo se dice? Hedonista. No se trata de un pensamiento, queridas, queridos, sino de eh, un acto de lucha. Y no una lucha contra la humanidad en sí misma. Una lucha, podríamos decirlo, contra mí. Ajá. Es parte, digamos, como de ciertas escuelas filosóficas, también ciertos dogmas teológicos, pero es una cuestión de contra mí, no cancelando las partes de mí que no quiero, sino contra mi propia represión, contra mi propio deseo de no saber de mí. Ajá. Eso es curioso. Conócete a ti mismo, podríamos decirlo así. Y por supuesto, presentando eso como un imposible. Es que es paradójico, pero al mismo tiempo, queridas, queridos, puede ser bellísimo. Podemos sufrir, podemos padecer, pero también incluso reconciliarnos con esas posibilidades en nosotros y no tener que estar publicando o compartiendo o diciendo a diestra y siniestra, es que el mundo es malo, es que Twitter, es que Facebook, es que YouTube, es que bla, 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 bla. Eh, Al final, yo frente a mí también. Y ustedes, posiblemente, posiblemente, frente a sus propios mecanismos de goce. Por cierto, llegaremos a Lacan en algún momento. Yo creo que terminando, tal vez, Melanie Klein, empezaremos a compartir eh, la biografía de Jacques Lacan por Elizabeth Rodinesco y la obra completa de Jacques Lacan. ¿Ah? Pero, al menos yo le calculo para el año 2026, posiblemente. Ajá. Tal vez antes, no lo sé. Repito, de este modo, eh, Freud, pasando de la histeria a otras neurosis, se decide a investigar la naturaleza del mecanismo psíquico. ¿Qué se entiende por esto? La forma en la cual esa persona, y solo esa persona que yo tengo enfrente, no solo piensa, se crea a sí misma. Ajá. No es una cuestión de pensamiento positivo, de échale ganitas, de... eh, ¿cómo se llama? La ley de la atracción. No, 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 no. Es yo frente a mis mecanismos de goce. Ahorita estoy valiéndome de un poquito de Lacan, un poquitito. Yo frente a mi victimismo, por ejemplo. Yo frente a mi sadismo, yo frente a mi masoquismo. Yo frente a mí. Conforme a, Freud habla de un mecanismo. Mi principio de placer. Ahorita yo lo estoy nombrando de esta manera. El texto, y siendo específicos y estrictos en nuestra lectura, solo dice mecanismo psíquico, dando a entender que hay algo que opera, hay engranajes que giran, hay una lógica que yo desconozco y que por eso es importante investigar en la persona que yo tengo enfrente. Ajá. Dice el texto. De este modo, y partiendo del método de Breuer, llegué a ocuparme de la etiología o el origen y del mecanismo de las neurosis en general. Por fortuna obtuve, en un plazo relativamente breve, resultados utilizables. En primer lugar, hube de reconocer que dentro de la medida en que podía hablarse de una motivación mediante la cual se adquirieran las neurosis,
habíamos de buscar la etiología en factores sexuales diferentes. Y a esto se agregó luego el descubrimiento de que factores sexuales diferentes daban origen a diferentes enfermedades neuróticas. Permítame un segundo. Tengo aquí unos cuadernitos que me han servido para ir tomando nota de las recomendaciones que voy haciendo y que al final les dejo en la descripción. Al momento ha sido comunicación preliminar. Comunicación preliminar. Las dos traducciones. Ajá. Luego ha sido los historiales clínicos de estudios sobre la histeria y en general de Ediciones Amor Ortu. Estoy haciendo esto porque mencioné también la interpretación de los sueños. Ahorita solo la tenemos en Ediciones Amor Ortu. Les he mencionado la represión, eh, lo inconsciente, pero estoy haciendo esta lista para también incluirles los tres ensayos de teoría sexual, texto que para el momento de haber escrito Freud esta palabra estaba al menos 10 años en el futuro. Ajá. Este texto es de 1895, 1897. Y tres ensayos de teoría sexual se escribió hasta 1907. Y este texto también lo resumo brevemente en esa frase que ya les referí en este video. La sexualidad en el psicoanálisis es la forma en la cual cada uno de nosotros, de forma individual, se va apropiando del cuerpo propio, lo vamos, digamos, como dominando hasta cierto punto, y también a partir de nuestra experiencia corporal, nos aproximamos a una sociedad humana y a un mundo, no necesariamente humano, sino natural. Ajá. Creo que fue Lacan quien dijo que el ser humano tiene poco de natural. Estoy parafraseándolo, no me acuerdo de la frase exacta de Lacan, pero era algo así. Ajá. Dentro de nuestras posibilidades de adaptación, incluso el mismo lenguaje tiene poco de natural. Ujú. El mismo mecanismo que nos permite pensar, apropiarnos del mundo, la abstracción es fundamental para el lenguaje, pero también en esa abstracción va implícito el mecanismo del deseo. Ajá. Podríamos decir, justamente constituimos un lenguaje a partir de el deseo. ¿Por qué? Si yo no tengo el deseo de agua, si yo no tengo la experiencia de la sed, se me, se me será completamente imposible verbalizar esa posibilidad. Ajá. Pero hablando de la carencia, el deseo, dice el texto. Repito esto. En primer lugar, hube de reconocer que dentro de la medida en que podía hablarse de una motivación mediante la cual se adquirieran, se enfatiza esa palabra, se adquirieran las neurosis, habíamos de buscar la etiología en factores sexuales y a esto se agregó el descubrimiento de que factores sexuales diferentes daban origen a diferentes enfermedades neuróticas. Factores sexuales, poco a poco. Ahorita solo voy a mencionarlo, enfatizarlo, subrayarlo en este momento, pero ¿qué es sexual, querido doctor Freud? En ese momento, específicamente, masturbación y conducta matrimonial. Lamentablemente, debo decirlo lamentable, porque era parte de la sociedad en ese momento, queridas y queridos, época victoriana. No era cualquier cosa vivir en tiempos donde vivía Freud. Ustedes y yo podemos
en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengamos un dispositivo inteligente y conexión a Internet, podemos establecer contacto con alguien con fines sexuales o bien ver pornografía a fin de estimularlos. Ajá. En aquellos tiempos, no solo era una cuestión de que carecían de material pornográfico, no solo era una cuestión de ocultar en la medida de lo posible la sexualidad en cualquiera de sus manifestaciones, sino también no habían tantos métodos de, ¿cómo se dice?, control natal. Ajá. El mismo Freud tuvo muchos hijos, le gustaba el sexo, pero era una cuestión también, digamos, económica. El mismo Freud tuvo muchas dificultades económicas, las hemos visto en su biografía. Breuer mismo, siendo marido, padre de familia, creo que solo tuvo una hija y apoyaba mucho económicamente a Sigmund Freud. Entonces, el sexo, aun si lo tomamos como solo el coito, tiene muchos factores a su alrededor. Ajá. No entrar en detalle, simplemente, por supuesto, el sexo es un producto del tiempo y de la cultura. Y por supuesto, tiempo y cultura, lugar específico en el mundo, son factores importantísimos. ¿Ah? Se influyen el uno al otro. No es lo mismo su servidor, un mexicano, eh, 42 años al momento, mexicano, y de cierta parte de la Ciudad de México, que por supuesto, nada más. Otro mexicano que, por ejemplo, nació en la Sierra de Oaxaca. No digo que mejor ni peor, simplemente diferentes. De igual manera, no podemos comparar a judíos de mm, 1920 a italianos de 1920. Ajá. Y cómo el factor, digamos, central es la experiencia corporal. Y a partir de esa experiencia corporal, formación de lazo social, formación del deseo, formación del lenguaje, economía, ujú, administración de tiempo, que ese es, digamos, como el principio más básico, más elemental de la economía. ¿A qué dedico mi tiempo? Vamos a continuar, queridas, queridos. Por tanto, dentro de lo que esta relación permitía, podíamos atrevernos. ¿Cuál relación entre la sexualidad y la neurosis? Ajá. Dentro de lo que esta relación permitía, podíamos atrevernos a utilizar el origen para diferenciar las neurosis, estableciendo una precisa distinción de los cuadros psicológicos de estas enfermedades. Si las características etiológicas coincidían constantemente con las clínicas, quedaría plenamente justificada nuestra conducta. Aquí antes de avanzar. Si lo que yo veía como una enfermedad coincidía con el origen de la misma, nuestra, nuestro tratamiento se justifica. Ajá. Por este procedimiento, hallé que la neurastenia correspondía en realidad un cuadro patológico muy monótono, en el cual, como mostraban los análisis, no intervenía mecanismo psíquico alguno. Les soy sincero, queridas, queridos, no me acuerdo qué es la neurastenia, no me acuerdo. No quiero tampoco desviarme demasiado del texto, porque al fin y al cabo se va a mencionar, no solo en este texto, sino en muchos otros. Solo digamos que era como una tercera neurosis. Ajá.
De la neurastenia se diferenciaba en gran manera la neurosis obsesiva, con respecto a la cual se descubría un complicado mecanismo, un origen análogo o parecido a la histeria y una amplia posibilidad de curación por medio de la psicoterapia. Esto hablando de la neurosis obsesiva. Por otro lado, me parecía necesario separar de la neurastenia un complejo de síntomas neuróticos, es decir, un grupo de síntomas neuróticos, que dependía de un origen muy diferente. Como notarán, estoy sustituyendo la palabra etiología por origen, e incluso en el fondo contrario, mientras que los síntomas de este grupo aparecían estrechamente unidos por un carácter común, ya reconocido por Hecker. No sé quién sea. Vamos a ver, estamos en la 257. Hecker. Es Central Blood. ¿Qué quiere decir eso? No me acuerdo. Creo que era semanario de Nerven Kundle. Kunde. No me acuerdo cuál era la traducción, pero bueno, publicación, no quiero leerlo en alemán, discúlpenme, no lo voy a leer. Diciembre de 1893. Tienen ahí una referencia bibliográfica por si ustedes gustan investigar. Dice Freud, son en efecto síntomas o equivalentes y rudimentos de manifestaciones de angustia, razón por la cual he dado a este grupo, separable de la neurastenia, el nombre de neurosis de angustia, afirmando que nace por acumulación de estados de tensión, fís- no sé si sea tísica o física, que aquí sea un error de imprenta, de origen sexual. Es decir, neurosis de angustia, podríamos decirlo también, crisis de ansiedad, que nace por acumulación de estados de tensión física o tísica, no sé, al fin y al cabo es tensión, de origen sexual. Es decir, siento mi cuerpo, ¡ah! No quiero sentir mi cuerpo y ¡puf! Explotamos. Ajá. Aquí estoy sustituyendo sexual por cuerpo. Pero, queridas, queridos, también tiene mucho que ver con la identidad sexual. Es decir, yo, no solo como ser humano, sino como hombre o un cuerpo femenino, como mujer, empiezan a sentir ya cierto peso, digámoslo así, cultural del cuerpo. Voy a plantearlo de esa manera. Esta neurosis, hablando de neurosis de angustia, no tiene tampoco todavía un mecanismo psíquico, pero actúa regularmente sobre la vida psíquica, siendo sus manifestaciones peculiares la expectativa o expectación angustiosa, las fobias, las hiperestesias. Con respecto a los dolores, tal y como yo la defino, la neurosis de angustia coincide ciertamente en parte con aquella neurosis que algunos autores agregan a la histeria y a la neurastenia, dándole el nombre de hipocondría. Pero ninguno de ellos delimita exactamente, a mi parecer, esta neurosis. Además, el empleo del nombre hipocondría queda siempre limitado por su estricta relación con el síntoma de miedo a la enfermedad. Ajá. Oh, oh, oh. Después de haber fijado así los sencillos cuadros patológicos de la neurastenia, la neurosis obsesiva y la neurosis de angustia, me dediqué a concretar la concepción de aquellos corrientes casos de neurosis que comprendemos bajo el diagnóstico general de la histeria. Me parecía equivocado aplicar, como era uso habitual, el nombre de histeria a toda neurosis que presentara en su complejo de síntomas algún rasgo histérico. Y, aunque no extrañaba esta costumbre,
por ser la histeria la más antigua y mejor conocida de las neurosis, porque no crean que Freud inventó la histeria. La histeria viene desde tiempos de la antigua Grecia. Ajá. Me era preciso reconocer que había llegado a ser abusiva, habiendo acumulado injustamente a la histeria multitud de rasgos de perversión y degeneración. Si mal recuerdo, Pierre Janet, queridas, queridos, busquen la opinión de Pierre Janet sobre la histeria. Pierre Janet, Janet, Pierre Janet, dice el texto. Siempre que un complicado caso de degeneración histérica se descubría un rasgo histérico, se daba a la totalidad el nombre de histeria, pudiendo así resultar reunido bajo esta etiqueta lo más general y contradictorio. Ajá. Es decir, la histeria era, como al día de hoy, la depresión, la enfermedad mental por excelencia, pero al mismo tiempo no existe, no es nada. Los cuadros, los criterios diagnósticos se borran así y todo puede ser depresión o todo podía ser histeria. Ajá. Que también, justamente tenemos en la depresión mucho del cuadro clínico histérico. Piénsenlo bien. En depresión, el cuerpo pesa, el cuerpo, un fenómeno somático, en cómo yo, teniendo total libertad de mi movimiento, decido más bien permanecer lo más bajo posible. Dice el texto, para huir de la inexactitud de este diagnóstico, suponía, habíamos de separar lo que correspondiera al sector neurótico y, conociendo ya aisladas la neurastenia, la neurosis de angustia, etcétera, no debíamos prescindir de ellas, digamos, dejarlas de lado, cuando las encontrásemos con elementos de alguna contradicción. Es decir, una neurosis no excluye a otra y a veces las neurosis pueden combinarse. Ujú. Permítame un segundo. Le digo, no hemos avanzado mucho, pero ha sido una lectura al momento deliciosa para mí. Estamos, todavía tenemos un buen tramo. Yo creo que vamos a avanzar al menos un par de párrafos. Miren, hasta la 266. Vamos a regresar. Después de todo, no tenemos que correr, queridas, queridos. Ya tenemos toda la obra de Freud. En otra traducción, es cierto, pero ya la tenemos. Em, Miren, yo creo que dejamos acá adelante, pero vamos a terminar este párrafo. Así pues, la concepción más justa parecía ser la siguiente. Las neurosis más frecuentes son, en su gran mayoría, mixtas, es decir, se mezclan. No son tampoco raras las formas puras de neurastenia y de neurosis de angustia, sobre todo en personas jóvenes. En cambio, bueno, antes de avanzar, sexualidad infantil. Aquí con jóvenes, Freud no se refiere a los niños, sino que los jóvenes están más cerca de de sus propios impulsos, de sus propias pulsiones, de sus propios deseos. Los jóvenes. Y los jóvenes también están adquiriendo y poniendo a prueba sus propias herramientas personales, lingüísticas, sociales, para hacer frente a esas demandas que vienen de su cuerpo, no solo hablando de demandas sexuales, sino también el hambre, el amor. Dice el texto. En cambio, es difícil hallar formas puras de histeria y de neurosis obsesiva, pues estas dos neurosis aparecen combinadas por lo general con la de angustia.
Esta frecuencia de las neurosis mixtas se debe a que sus factores de origen se mezclan con gran facilidad, casualmente muchas veces, y otras a consecuencia de relaciones causales entre los procesos de los que nacen los factores de origen de las neurosis. De estas circunstancias fácilmente demostrables en cada caso, resulta, con respecto a la histeria, lo que sigue. Número uno, no es posible considerarla aisladamente, separándolo del conjunto de las neurosis sexuales. Número dos, en realidad no representa sino solo un aspecto del complicado caso neurótico. Número tres, solo en los casos límites, en los casos raros, digamos estadísticamente hablando, llega a presentarse como una neurosis aislada y puede ser tratada como tal. En toda serie de casos, pues, podemos decir a potiori fit denominatio. Oh, un hechizo de Harry Potter. No, queridas, queridos. Una muy fea costumbre del doctor Sigmund Freud de escribir en alemán, italiano, francés, español y latín, a veces en un solo texto. Interpretación de los sueños, el chiste de su relación con el inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, por poner algunos ejemplos. Ahora vamos a terminar entonces copiando este texto y llevándolo a traductor de Google, que si no fuera por él no tendría la forma de eh, traductor. Ustedes siguen viendo el texto en pantalla. Yo ya me fui a, miren, latín. Les voy a compartir eso. Se hace un nombre acomodado. Se hace un nombre a comodidad. Se hace un nombre conforme nos convenga. Ajá. Queridas, queridos, vamos a terminar por hoy. Eh, por supuesto, mi intención no es avanzar con rapidez. Ya eso quedó en el pasado y creo que podemos avanzar cómodamente. Ajá. A manera de resumen, puedo decirle a mi yo del futuro que va al menos a revisar una vez este video. eh, Nos ocupamos de los problemas que tuvieron Freud y Breuer para acercarse a la histeria como enfermedad mental, ajá, como cuadro clínico, como una enfermedad, y también Freud se está acercando a las dificultades de poder difundir los principios que siguieron a su práctica médica, terapéutica, de acuerdo a las palabras usadas por Freud. Ajá. Por supuesto, no solo fue una cuestión de lectura al día de hoy, sino fue una contextualización de la obra del doctor Sigmund Freud. Ahorita vamos a dejar hasta aquí para leer la segunda parte de este primer capítulo en el próximo video. Queridas, queridos, nos vemos. Bye.